Mi nombre es Aurora Mendonca, y nunca pensé que tendría que contar esta historia para sobrevivir a ella. Hubo una noche en la que lo perdí todo: casa, dignidad, familia y casi la fe en mí misma. Fui arrojada fuera como una molestia, cargando una humillación que no me cabía en el pecho. Pero lo que nadie entiende es que, cuando el dolor se silencia, la mente despierta. Y fue allí, en el punto más bajo de mi caída, donde algo empezó a moverse. No fue rabia, fue claridad, fue justicia. ¿Quieres saber qué hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Yo siempre fui esa suegra que se sacrificó demasiado, de las que ponen al hijo por encima del propio cansancio, por encima de la propia salud. Di todo lo que tenía y lo que no tenía. Dinero contado, noches mal dormidas, silencios tragados en seco. Cuando ellos pasaron apuros, fui yo quien pagó cuentas, quien se quedó con los nietos, quien mantuvo la casa en pie. Hice todo eso sin pedir nada a cambio, porque el amor de madre no viene con recibo. Pero, poco a poco, empecé a darme cuenta de que ese amor se estaba convirtiendo en una carga. Y a nadie le gusta cargar con lo que considera inútil. Ahí comenzó mi primera humillación silenciosa, todavía disfrazada de convivencia. Mi nuera llegó como quien nunca pidió permiso, llena de certezas y vacía de empatía. Desde el principio, su mirada me atravesaba como si yo fuera un mueble viejo fuera de lugar. Al comienzo nunca alzaba la voz. No lo necesitaba, porque el desprecio también habla en voz baja. Pequeñas órdenes venían disfrazadas de consejos, siempre recordándome que la casa ahora tenía otra dueña. Cuando ayudaba, decía que estorbaba. Cuando me callaba, decía que no hacía falta. Mi nuera sabía herir sin dejar marcas visibles, y eso duele más que un grito. Hubo días en los que cociné para todos y ella pasó de largo, pidiendo comida por aplicación, como si mi esfuerzo tuviera mal olor. Hubo veces en que lavé la ropa de los nietos y ella se quejó de que yo desordenaba su método. Las miradas de asco aparecían cuando me sentaba en la sala, como si mi presencia contaminara el ambiente. Yo escuchaba susurros, risitas, comentarios cargados de veneno. Era la humillación diaria, repetida, calculada. Y lo peor era que nadie hacía nada, porque humillar a una suegra parece socialmente aceptable. Allí, la justicia todavía parecía una palabra lejana. Yo seguí quedándome porque amaba a mi hijo, incluso viéndolo apagarse poco a poco. Su silencio era un corte profundo, más doloroso que cualquier palabra de mi nuera. Él veía, sabía, sentía, pero elegía no intervenir. Tal vez por miedo, tal vez por comodidad. Ese silencio fue su primera caída ante mis ojos. Yo lo soportaba todo creyendo que algún día él vería la verdad. No sabía que algunas personas solo despiertan cuando lo pierden todo. Hubo noches en las que lloré escondida en el baño, con el grifo abierto para que nadie escuchara. Pensaba en irme, pero no tenía a dónde ir, y todavía tenía esperanza. La esperanza es algo peligroso, porque nos mantiene atrapados donde ya no somos bienvenidos. Yo me sentía como un favor vencido, una deuda que ellos querían borrar. Cada gesto de mi nuera reforzaba esa sensación, como si me empujara, día tras día, fuera de sus vidas. La humillación se volvió rutina, y la rutina anestesia, hasta que deja de anestesiar. Yo sabía cosas, veía cosas, escuchaba cosas, pero lo guardaba todo dentro de mí. No por debilidad, sino por estrategia, aunque en aquel momento todavía no lo llamara así. Quien observa en silencio aprende mucho sobre las personas. Mi nuera pensaba que yo era solo una vieja cansada, sin fuerza, sin influencia. No se daba cuenta de que yo estaba allí, absorbiendo cada detalle, cada error. La verdad siempre se revela a quien sabe esperar. Y yo estaba aprendiendo a esperar. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que aquel periodo fue la preparación para la revuelta que nadie imaginaba. Nada sucede de la nada. Ni la venganza, ni la justicia, ni la caída de quien se cree intocable. Mi nuera sembraba desprecio creyendo que nunca habría cosecha. Yo regaba silencio, paciencia y memoria. Y sin saberlo,
Ella estaba abriendo la puerta a algo mucho mayor que cualquier pelea doméstica. Pero eso aún es solo el comienzo de lo que está por venir. Aquella madrugada empezó diferente, pesada, como si el aire ya anunciara la caída que se acercaba. Yo estaba acostada, sin poder dormir, cuando oí la puerta cerrarse de golpe y los pasos apresurados de mi nuera recorriendo la casa. Caminaba de un lado a otro, respirando fuerte, como quien ya ha decidido herir a alguien. De repente, la luz de la habitación se encendió de golpe, sin aviso, y en ese instante lo supe. Aquella noche no era normal. Mi corazón se aceleró, no solo por miedo, sino por un mal presentimiento, de esos que te helan la espalda. La humillación, esta vez, no vendría en pequeñas dosis. Ella empezó a gritar, sin filtro, sin freno, lanzando palabras como cuchillos. Dijo que yo era una carga, que lo absorbía todo, que solo traía retraso a sus vidas. Inventó acusaciones que nunca existieron, distorsionó favores que hice por amor y los convirtió en deudas imaginarias. Cada frase venía cargada de un odio antiguo, guardado, fermentado. Mi hijo estaba allí, de pie, mirando al suelo, mudo. Su silencio resonaba más fuerte que sus gritos. En ese momento sentí la verdad desgarrarse dentro de mí. Estaba sola. Me ordenó levantarme y recoger mis cosas, pero no me dio tiempo ni siquiera de ponerme bien los zapatos. Agarró mi bolso y lo lanzó sobre la mesa, como si fuera basura, y dijo que no volvería a pisar esa casa. Mi nuera hablaba rápido, nerviosa, pero con una frialdad que daba miedo. No era un impulso, era una decisión. Quería deshacerse de mí, borrar mi existencia. Aquello no era solo rabia, era venganza anticipada por algo que ni yo sabía que era. Me empujaron hacia el coche como quien empuja un problema fuera de su propia vida. En el asiento trasero, abrazaba el bolso contra el pecho, intentando entender en qué momento todo se había torcido tanto. El trayecto fue silencioso, solo el sonido del motor y de mi respiración entrecortada. Ella conducía con prisa, sin mirarme por el retrovisor. Mi hijo fue con nosotros, mudo, cómplice por su silencio. Cada kilómetro parecía alejarme no solo de la casa, sino de mi propia historia. Cuando el coche se detuvo, reconocí el lugar por el olor a tierra húmeda y por las sombras torcidas. Un cementerio. De madrugada. Oscuro. Desierto. Ella bajó primero, abrió mi puerta y me ordenó salir. Dijo que allí no molestaría a nadie. Sus palabras salieron acompañadas de una media sonrisa, de esas que no llegan a los ojos. Aquella escena quedó grabada en mí como hierro al rojo vivo. Era la humillación final, sin testigos, sin defensa, sin justicia. Bajé con dificultad, sintiendo el frío de la madrugada calarme los huesos. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, ella subió al coche y se marchó. Ni un segundo de duda. Las luces traseras desaparecieron rápido, como si se sintiera aliviada. Allí, sola entre tumbas, comprendí la magnitud de la crueldad. Mi nuera creía que había ganado, que había acabado con el problema. En su mente, yo había sido descartada. La caída, para mí, parecía completa. Me quedé quieta durante unos segundos, intentando procesarlo todo, escuchando el viento entre los árboles y el sonido lejano de la ciudad dormida. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo frío. Era shock, dolor, incredulidad. Yo, que lo había dado todo, estaba allí, abandonada como nada. La humillación había tocado fondo. Y fue exactamente allí, en ese punto más bajo, donde algo dentro de mí empezó a cambiar, aunque aún no supiera cómo. Porque toda gran reviravolta nace cuando creemos que ya lo hemos perdido todo. Me quedé allí, de pie entre las tumbas, sin saber si sentarme, caminar o gritar. El frío cortaba la piel, pero el dolor mayor venía de dentro, latiendo en el pecho como una advertencia. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la madrugada, y ese sonido volvía hacia mí como si los muertos estuvieran escuchando mi llanto. Pensé en todo lo que hice, en cada sacrificio, en cada vez que puse a mi hijo por encima de mí. La humillación no era solo el abandono, era la sensación de haber sido borrada de mi propia historia. Allí, la verdad empezó a pesar de una forma diferente.
El miedo era real, concreto, físico. El viento hacía crujir las ramas. Las sombras se movían donde no debería haber nada. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía delatar mi presencia en aquel lugar olvidado. Pensé que podía caer, sentirme mal, morir allí mismo, y que nadie lo sabría. La idea de la muerte cruzó mi mente más de una vez, y eso me hizo llorar aún más. No era solo miedo a la oscuridad, era miedo a haber sido descartada en vida. La humillación se mezclaba con el pánico, creando un nudo difícil de tragar. Mientras caminaba sin rumbo, los recuerdos llegaban como escenas mal editadas de una película horrible. Me veía joven, trabajando el doble para mantener a mi hijo, renunciando a sueños, aceptando migajas. Recordaba las veces en que defendía a mi nuera, incluso cuando me trataba mal, creyendo que era una etapa, cansancio, estrés. Cada recuerdo venía acompañado de una pregunta dolorosa. ¿En qué momento dejé de valer algo? La caída no fue de golpe, fue escalón por escalón, y yo acepté cada uno de ellos. En cierto momento, mis piernas se cansaron y me senté en un banco de piedra, frío, húmedo. Lloré en silencio, con vergüenza incluso de los muertos. Le pedí a Dios respuestas, pero no pedí venganza en ese instante. Pedí claridad. Y fue entonces cuando algo diferente ocurrió. El llanto fue disminuyendo, el cuerpo dejó de temblar. El vacío empezó a dar paso a una lucidez extraña, casi inquietante. El dolor seguía allí, pero ahora tenía dirección. De pronto dejé de llorar, como si alguien hubiera cerrado un grifo dentro de mí. Miré a mi alrededor, respiré hondo y sentí algo endurecerse en mi mirada. No era odio descontrolado, era comprensión. Comprendí que quien humilla apuesta por la destrucción total del otro. Y comprendí también que yo seguía viva, lúcida e íntegra por dentro. En aquel banco frío, entre tumbas, nació una decisión silenciosa. No era un impulso, era cálculo. Se arrepentirían, no por lo que hicieron, sino por haber subestimado quién soy. La venganza que comenzó allí no llegó con gritos ni promesas vacías. Llegó como un juramento frío, hecho para mí misma. Pensé en todo lo que sabía, en todo lo que había visto en silencio, en todo lo que guardé durante años creyendo que no era asunto mío. La justicia, comprendí, no necesita ser ruidosa para ser devastadora. Solo necesita aplicarse bien. Y yo tenía en mis manos mucho más de lo que mi nuera jamás imaginó. Me levanté de aquel banco distinta de cómo me senté. Aún dolía, aún daba miedo, pero ahora había enfoque. No iba a morir allí, ni física ni emocionalmente. Aquella noche no sería mi final, sería el punto exacto de la reviravolta. Mientras el cielo empezaba a aclararse poco a poco, yo ya sabía que, cuando amaneciera, nada volvería a ser como antes. Ellos creían que se habían librado de mí, sin saber que yo apenas estaba empezando a actuar. El día amaneció como si nada hubiera pasado, y eso fue lo que más dolió. El sol salió hermoso, irónico, mientras yo aún sentía el frío de la madrugada pegado a los huesos. Caminé despacio hasta un punto donde sabía que pasaba el autobús. Acomodé la ropa, respiré hondo y seguí en silencio. No llamé a nadie, no pedí ayuda, no hice escenas. Quien sufre en silencio observa mejor. Y yo necesitaba observar. Aquella humillación no podía tener espectadores en ese momento. Mientras tanto, yo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Mi nuera despertó ligera, casi feliz, creyendo que había resuelto un problema antiguo. Preparó café con tranquilidad, abrió las ventanas, sintió ese alivio de quien cree haber ganado una guerra sin esfuerzo. Ante los demás, empezó a difundir una versión limpia de la historia, diciendo que yo me había ido por voluntad propia, que era inestable, difícil. Las mentiras dichas con calma suelen parecer verdad. Y ella lo sabía. Mi hijo evitaba el tema, como siempre. Salía temprano, no preguntaba, no cuestionaba. Su silencio seguía siendo su mayor aliado y la mayor caída moral de él. La ausencia de la suegra se volvió un detalle conveniente, algo que no merecía investigación. Nadie fue a buscarme, nadie se preguntó si estaba viva. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. La justicia, si llegaba,
tendría que nacer de mí. Lo que nadie imaginaba es que yo no estaba destruida, ni perdida, ni desorientada. Estaba despierta. Cada paso que di aquella mañana fue calculado. Fui a lugares donde aún tenía acceso, donde mi nombre todavía significaba algo. Reactivé contactos antiguos, hablé poco, escuché mucho. No mostré dolor, no conté historias tristes. Quien busca una venganza inteligente no se presenta como víctima. Se presenta como alguien que todavía tiene el control. Yo tenía cosas en mis manos, y mi nuera jamás lo percibió. No documentos, no grabaciones, nada de eso. Tenía conocimiento de rutinas, de decisiones equivocadas, de mentiras sostenidas sobre el cansancio ajeno. Sabía a quien había herido, a quien había engañado, a quien había utilizado. Sabía cómo se abrieron ciertas puertas y cómo podían cerrarse. Pequeños detalles que solo quien estuvo dentro de la casa, de la vida y de las conversaciones conoce. La verdad estaba dispersa, solo necesitaba tocarse en los lugares correctos. Mientras ella se relajaba, creyendo que yo había desaparecido del mapa, yo me organizaba por dentro. Cada recuerdo se convirtió en una pieza de un rompecabezas mayor. No había prisa, porque la prisa delata intención. Yo sabía que la venganza más cruel es la que comienza cuando el otro baja la guardia. Y mi nuera estaba demasiado cómoda, demasiado confiada, demasiado ciega por su propio ego. A finales de aquella mañana, mientras ella reía, hacía planes y se sentía libre, yo ya había dado los primeros pasos de la reviravolta. Nada aún era visible, nada hacía ruido, pero el engranaje había empezado a girar. Y cuando empieza, ya no se detiene. Lo que vendría después no sería un enfrentamiento directo, sino una secuencia de pérdidas silenciosas que ella jamás relacionaría conmigo, hasta que fuera demasiado tarde. No regresé dando portazos, no levanté la voz, no busqué a mi nuera para ningún tipo de enfrentamiento. Mi venganza comenzó exactamente donde nadie la espera, en el silencio bien utilizado. Empecé a actuar como quien solo observa cómo la vida sigue su curso, mientras movía piezas que ella ni siquiera sabía que existían. Hice llamadas sencillas, mantuve conversaciones aparentemente inocentes, dejé comentarios sueltos que parecían preocupación. Nada agresivo, nada exagerado. La justicia verdadera no necesita espectáculo, solo la dirección correcta. Y yo sabía exactamente dónde tocar. Lo primero que mi nuera perdió fue el respeto, aunque no se dio cuenta de inmediato. Las personas empezaron a mirarla de otra manera, a desconfiar de actitudes que antes pasaban desapercibidas. Pequeñas historias mal contadas comenzaron a no encajar. Aquella imagen de mujer perfecta, controladora de todo, empezó a resquebrajarse. La humillación que ella había repartido regresó en forma de silencios ajenos, de puertas que ya no se abrían con tanta facilidad. Y eso incomoda a quien vive de las apariencias. Después llegó la inseguridad. Situaciones que antes eran cómodas empezaron a generar tensión. Invitaciones que no llegaban, apoyos que desaparecían, elogios que cesaban. Ella sentía que algo iba mal, pero no lograba identificar qué. Es desesperante perder el control sin saber la causa. Yo observaba desde lejos, viendo la reviravolta producirse poco a poco. La caída no fue brusca, fue gradual, exactamente como lo había planeado. Las verdades comenzaron a salir a la superficie de manera natural, impulsadas por personas que también habían sido utilizadas, heridas o descartadas por ella. Traiciones emocionales, pequeñas mentiras, manipulaciones antiguas. Nada fue inventado, nada exagerado. Yo solo permití que la verdad encontrara su camino. Cuando alguien cae por lo que realmente es, no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Y eso pesa más que cualquier acusación directa. Mi hijo también empezó a sentir los efectos. El ambiente dentro de casa cambió, la tensión aumentó y, por primera vez, comenzó a cuestionar cosas que siempre había ignorado. Su silencio ya no protegía a nadie. La omisión cobra intereses altos, y él empezó a pagarlos. La humillación que me causó con su abandono ahora regresaba en forma de culpa y confusión. La justicia no toma partido, alcanza a todos los involucrados. Mi nuera se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado a quien intentó borrar.
Me veía como débil, dependiente, descartable. Nunca imaginó que yo tuviera la fuerza emocional, la memoria y la paciencia necesarias para esperar el momento adecuado. La venganza no llegó como una explosión, llegó como una erosión. Cada día le quitaba un poco de suelo bajo los pies, hasta que nada parecía firme. Y el miedo empezó a aparecer en su mirada. Cuando finalmente intentó comprender de dónde venía aquella caída, ya era tarde. El daño estaba hecho, irreversible, limpio, sin mancharme las manos. No necesité justificarme ni explicarme. La reviravolta estaba completa, pero aún faltaba una cosa. El enfrentamiento final, ese momento en el que quien humilló comprende, de verdad, el precio de la crueldad. Y fue entonces cuando ella vino a buscarme, con lágrimas que ya no conmovían a nadie. Ella apareció distinta, más pequeña, sin aquella postura dura que siempre usó para rebajarme. Llegó llorando, con la voz quebrada, diciendo que todo se le había ido de las manos, que nunca quiso que llegara a ese punto. Pidió perdón como suelen pedirlo quienes lo han perdido todo, mezclando miedo con arrepentimiento. Habló de presión, de cansancio, de errores. Yo escuché en silencio, porque quien habla demasiado acaba delatándose. La humillación ahora había cambiado de lado, y ella lo sentía en la piel. Mi hijo estaba allí también, por fin sin saber dónde esconder la mirada. Su caída fue comprender que el silencio no lo protegió de nada, solo lo convirtió en cómplice. Intentó explicar, intentó justificarse, intentó colocarse en medio. Por primera vez vi en él a un hombre roto por su propia omisión. La verdad había llegado sin gritos, sin drama, pero con peso. Ya no había forma de fingir que no había pasado nada. La justicia ya había hecho el trabajo sucio. Yo mantuve una postura firme, sin elevar la voz, sin ironías baratas. Ya no se trataba de rabia, sino de límites. Dije pocas palabras, pero claras, de esas que siguen resonando después. Expliqué que el respeto no se suplica, se construye, y que quien humilla a alguien creyendo que nunca pagará, solo está aplazando la cuenta. Mi nuera me miraba como si estuviera viendo a otra persona. Tal vez lo era. Intentó tocarme, tomarme la mano, como si eso pudiera borrar todo. La retiré despacio, sin violencia, sin desprecio. Le dije que el arrepentimiento no borra los actos, solo enseña a quien se equivocó a convivir con ellos. La venganza que ejecuté no fue por placer, fue por supervivencia emocional. Yo necesitaba levantarme, y alguien necesitaba caer para aprender. Esa era la reviravolta que nadie esperaba. No hubo reconciliación forzada ni final feliz artificial. Hubo consecuencias. Cada uno salió de allí cargando lo que había construido. Yo salí íntegra, más fuerte, con la certeza de que ya no necesito aceptar migajas para demostrar amor. Mi hijo salió con culpa y aprendizaje. Mi nuera salió con la marca invisible de quien subestimó a alguien. Su caída no fue pública, pero fue profunda. Antes de marcharme, dije la frase que quedó suspendida en el aire como una sentencia. Quien humilla nunca olvida lo que hizo, pero quien fue humillado aprende exactamente a dónde no volver. No fue una amenaza, fue una constatación. La justicia no siempre es rápida, pero es precisa. Y cuando llega, no pide permiso. Hoy continúo mi vida con ligereza y dignidad. Aprendí que el respeto es lo mínimo, no un favor. Que la crueldad tiene precio y que el silencio también elige bando. Si hay una lección en todo esto, es simple y dura. Nadie crece pisando a los demás sin acabar tropezando un día con su propia arrogancia. La humillación enseña, la venganza revela, y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Hoy, cuando recuerdo todo, no es la humillación lo que define quién soy, sino la forma en que me levanté después de ella. Mi nuera creyó que destruirme sería fácil, que mi caída sería definitiva. Pero la verdad es que quien aprende a callar, también aprende a actuar. La justicia no es venganza ciega, es consecuencia. ¿Cuántas veces has tragado desprecios creyendo que era madurez? ¿Cuántas veces te has empequeñecido para encajar en la vida de alguien? Esta historia no es solo mía, es de quienes deciden no aceptar más ser descartados. Si esto te tocó, suscríbete al canal,
activa las notificaciones y continúa conmigo. Aún hay muchas historias aquí que pueden abrirte los ojos y tal vez cambiar tu vida.